El hielo bajo la piel. El caso de Richard de Iceman Kuklinski, el hombre de hielo. Hoy vamos a sumergirnos en la vida de un hombre que vivió entre dos mundos. El del padre de familia perfecto que hacía barbacoas los domingos, que era buen vecino, y el del delincuente violento que terminó condenado por múltiples asesinatos. Richard Leonard Kuklinski, el hombre de hielo, de Iceman. Pero antes de empezar, te lanzo una pregunta para que la tengas en mente durante todo el episodio. ¿Qué influye más en un criminal extremo? ¿La biología, la infancia o las decisiones en privado? Bienvenidos a un nuevo episodio. Bienvenidos a Misteriosamente, donde el misterio nunca duerme. Si te gusta el misterio, este es tu lugar. Acuérdate de suscribirte a Misteriosamente, dar a la campanita y a me gusta. Así apoyas a este canal. Vamos a verlo. La infancia de Richard Kuklinski, ¿dónde se rompe el molde? Richard Kuklinski nació en el año de 1935 en Jersey City, en un hogar donde la violencia era parte del aire que se respiraba. Su padre, Stanley, era un inmigrante polaco que trabajó en el área ferroviaria. Era tosco, era brutal. Su madre, Anna Cecilia McNally, de origen irlandés, trabajaba en una planta cárnica. Ella también ejercía la violencia física asiduamente. En ese hogar de Richard Kuklinski, en ese lugar no había refugio posible. Todo era maltrato. Es que crecer así te marca para siempre. No hay forma de salir ileso. Así es, creo yo también que no hay forma de salir bien de un entorno tan violento. Veamos brevemente un pequeño análisis psicológico de esta historia. La infancia de Kuklinski encaja con lo que en criminología se llama entorno de sociabilización traumática. La exposición constante a violencia severa puede generar desensibilización emocional, aprendizaje de la agresión como respuesta y distorsiones en la percepción del peligro. Muchos asesinos violentos comparten este patrón. Hogares caóticos, impredecibles, donde el afecto es escaso y el castigo es la norma. Pero ojo, una infancia violenta no crea automáticamente un asesino. Lo que sí hace es aumentar la vulnerabilidad. La adolescencia, el nacimiento de una leyenda o de una mentira. Richard Kuklinski afirmó que mató por primera vez a la edad temprana de 14 años, en plena adolescencia. Pero de este asesinato no existen pruebas que lo corroboren. He aquí, surgen las preguntas. ¿Fue real? ¿Fue parte de su mito? Y yo, en este punto, te pregunto a ti, oyente, ¿crees que alguien que miente sobre sus crímenes lo hace para engrandecerse o para esconder algo peor? Ya me cuentas tu respuesta. Yo creo que él disfrutaba del poder de la historia, de ver cómo la gente reaccionaba. Puede ser que él disfrutaba del poder de la historia, de ver cómo la gente reaccionaba. Porque psicológicamente Kuklinski mostraba rasgos compatibles con grandiosidad narrativa, necesidad de control, construcción de identidad a través del miedo. No es raro en criminales que buscan dejar huella. Ya en su juventud, Richard Kuklinski, el hombre de hielo, empezó a trabajar en un laboratorio de cine en Manhattan. Desde este laboratorio, en Manhattan, Richard Kuklinski se metió poco a poco en la piratería de películas, las películas de pornografía y la distribución ilegal.
Inmerso en ese mundo, comenzó a conectar con delincuentes más organizados, es decir, poco a poco empezó a tener contacto y a adentrarse en el crimen organizado. Richard Kuklinski no era un asesino profesional, no señor. Era un tipo grande, impulsivo, útil para trabajos sucios. Pero veamos ahora un poco el análisis sociológico del entorno de Richard Kuklinski. Kuklinski creció en un barrio donde la movilidad social era limitada. Las redes criminales ofrecían dinero rápido, estatus y pertenencia. Para alguien sin estudios, sin apoyo familiar y con un temperamento explosivo, el crimen no solo era una opción, era un camino lógico dentro de su contexto. Es como si el entorno lo empujara, y él no hiciera nada por resistirse. Exacto, no fue solo su infancia, fue el ecosistema social que lo rodeó. La vida familiar del monstruo que sabía sonreír. En el año de 1961, Richard Kuklinski contrajo matrimonio con Barbara Pedrici, una mujer dura de origen irlandés. Pedrici y Kuklinski tuvieron 3 hijos en su matrimonio. Los vecinos veían a Richard Kuklinski como un hombre de negocios, un padre presente en su hogar, en su familia. Pero dentro de casa era otra cosa totalmente, según testimonios familiares, era intimidante, controlador, explosivo, abusivo, maltratador. Un pequeño análisis psicológico profundo de Kuklinski mostraba rasgos compatibles con trastorno antisocial de la personalidad. Falta de empatía, impulsividad, agresión instrumental, doble vida, pero también rasgos narcisistas, necesidad de admiración, fantasías de poder, manipulación emocional. Lo interesante es que no era psicópata puro. Tenía vínculos afectivos, aunque distorsionados. Se preocupaba por sus hijos a su manera. Eso es lo que da más miedo, que podía ser tierno y monstruoso al mismo tiempo. Exacto, la dualidad es lo que hace a Kuklinski tan inquietante. ¿Cuándo empezó a matar Kuklinski? Aquí tenemos 2 versiones diferentes, 2 realidades distintas. Veamos la versión 1, la real, la probada por la policía. Según investigaciones policiales y por lo que fue juzgado, se sabe que Kuklinski entre los años 1980 y 1984 mató a 4 personas. En el año 2003, estando ya en prisión, declaró haber asesinado a otra persona. Kuklinski fue condenado por 4 asesinatos en 1988 a varias cadenas perpetuas y una adicional en el año de 2003, cuando confesó otro crimen. Ahora veamos la versión 2, la verdad de Richard Kuklinski, la que nos cuenta Richard Kuklinski, la que él se ha inventado o no. Richard Kuklinski dice en su versión personal que mató a más de 100 o 200 personas. Él decía que en su juventud mataba a personas para practicar. Él manifestó que mataba a personas sin techo, a personas que se las encontraba simplemente en la calle y las mataba por, como ya dijimos, practicar cómo se mata. Él mencionaba que tenía métodos elaborados. Por ejemplo, contaba en una ocasión que le contrataron por $10,000 para matar a una persona, pero que la persona que la contrató le dijo: si es que hay sufrimiento, te pago el doble. Fue entonces cuando Richard Kuklinski elaboró un método para matar a esta persona con sufrimiento. Él
tomó a esta persona, la secuestró, la metió en el baúl de su vehículo y la llevó afuera de las ciudades en un descampado donde él conocía que habían túneles. Lo bajó, lo metió en estos túneles, lo ató, lo amordazó y posteriormente instaló cámaras de fotografía y video alrededor. Se marchó. Regresó a los 4 días y pudo observar cómo las ratas habían terminado con este hombre. Habían dejado solo y únicamente los huesos. Kuklinski recogió las cámaras de video, las cámaras de fotos y se marchó. Se llevó consigo el testimonio para poder cobrar el doble en su asesinato con sufrimiento. También manifestó que trabajó para múltiples familias mafiosas. Pero los investigadores fueron claros. Gran parte de todo esto es gran exageración por parte de Kuklinski. Aquí entramos al análisis criminológico. Kuklinski no encaja en el perfil clásico del sicario profesional. Sus crímenes probados muestran violencia impulsiva, motivaciones económicas y oportunismo, no sofisticación. Su tendencia a exagerar es típica de delincuentes que buscan estatus dentro del submundo criminal, incluso después de ser capturados. O sea, que él mismo se construyó su propio mito. Exacto, y lo hizo muy bien. La caída de Kuklinski. Operación Iceman, Operación El Hombre de Hielo. En el año de 1986, una operación encubierta lo atrapó. Había demasiadas desapariciones alrededor de su figura. Fue detenido, juzgado y condenado a múltiples cadenas perpetuas. El análisis criminológico de Kuklinski es claro. Kuklinski cayó por errores de confianza, por sus malas decisiones y por subestimar a las autoridades. No fue un genio criminal. Al contrario, fue un delincuente violento que se creyó invencible. Los últimos años, el mito habla. Kuklinski habla. En prisión, dio entrevistas, contó historias, algunas reales, otras no tanto. Y aquí te dejo otra pregunta, estimado oyente. ¿Qué es más peligroso? ¿Un asesino que mata o uno que manipula la verdad para seguir teniendo poder incluso desde la cárcel? Yo creo que él disfrutaba más contando que matando. Puede ser, porque el poder narrativo también es un arma. Richard Kuklinski murió en el año de 2006 en prisión, pero su mito sigue vivo. Pero ¿quién fue realmente el hombre de hielo de Iceman? Un hombre moldeado por la violencia, un delincuente que encontró en el crimen un camino, un padre que sabía sonreír, un narrador que exageró su propia oscuridad, un ser humano complejo, contradictorio, peligroso y sobre todo alguien que nos obliga a preguntarnos ¿cuánto de un monstruo nace y cuánto de un monstruo se construye? Gracias por acompañarnos en este episodio, gracias por escucharnos, gracias por suscribirte a nuestro canal y dar a me gusta. Nos vemos muy pronto, nos vemos en el próximo video. Esto ha sido Misteriosamente.